Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que se unan un poquito más. Movido el día de hoy, ya nos van preparando en Argentina por lo menos para lo que va a ser a partir del año próximo, 2024, no, 2031. 2031. Bueno. Si ustedes ven que se corta, yo vuelvo a conectarme, ¿sí? Bueno, buenas noches a los que van entrando. Bueno, quiero recordar algo. La historia de el Hijo del Hombre con mayúscula, aquel que pisó el suelo de nuestro planeta, que se llamó Jesús de Nazaret, tiene que escucharse con el corazón, no escucharse con estos oídos y esta mente racional que tenderá a criticar, juzgar, dividir, poner en duda. Por eso siempre digo, historias como estas que tienen que ver con nuestra naturaleza, si no resuenan a nivel interno, no lo intenten. No lo intenten porque quiere decir que, tal como dice Benítez creo que es en el primero o el segundo libro, si usted tiene sus creencias muy cristalizadas, esto no es para usted. Esto no es para usted porque directamente esto va a tirar abajo todo aquello que posiblemente se venía creyendo, se venía sintiendo, se le venía poniendo fe, más bien dicho, creencia. La fe está en el corazón, la creencia está en la mente física, en los 3 chakras inferiores, aquellos que ver para creer. Como no estuve ahí, entonces yo directamente no le presto atención. Estoy tomándome este trabajo de leer esto porque realmente va a ser muy importante en el futuro, cuando ya no estemos leyendo esto, recordar todas estas palabras, recordar la historia que nuestra humanidad delineó con ese personaje llamado Jesús de Nazaret. Ese personaje es un personaje, como Sandra es un personaje, como Pedro es un personaje, de un alma que viene a esta humanidad para poder darnos la patada de entrada a un nuevo mundo. El día que podamos entender eso, la historia de Jesús de Nazaret no va a ser la de las religiones, no va a ser la de la división, no va a ser la del odio, la de la confrontación, la del fanatismo, sino que va a ser una historia muy particular, muy íntima, y posiblemente cada vez más personas, como desde el año 84-85, se unan con todos los que el 21 de agosto de cada año festejamos la Navidad. Para mí la Navidad no tiene ningún sentido el día 24-25 de diciembre. Yo no festejo, nunca lo festejé desde niña. Por algo no lo festejaba. Y eso que iba a colegio de monjas. Sí, el cambio de año. Ya sabemos que el cambio de año tampoco es, pero bueno, de pronto no tiene que ver con creencia religiosa, ¿no? Pero por eso les digo, poder entender esto implica que yo dejo de ponerlo sobre la mesa e intento entender racionalmente de qué se trata. No funciona así, lamento decirlo, y esto siempre es una prueba para todas las otras pruebas que vienen respecto de dónde vamos a depositar la fe, es decir, dónde voy a abrir mi corazón para poder entender. Digo esto porque me siguen planteando cuál es el sentido de que nos reunamos, si se quiere, para escuchar
alguien que lee un libro contando la historia de Jesús de Nazaret. Una historia que la tenemos olvidada, la tenemos dormida, donde este mundo cada vez más ruidoso intenta tapar, pero que por otro lado, las almas, las esencias que van a buscar la verdadera naturaleza de cada uno, también van a intentar que esto se reactualice, que esto forme parte de nuestro presente. Entonces, mi tarea en este momento, en este canal Instagram, es nada más que leerles esto, hacerles el encuadre y que cada uno vea, piense y crea lo que quiere y lo que pueda. A partir de ahí yo no tengo nada que ver. Yo ya tengo desde el año 84 hecha mi visión de todo esto, comprobado parte de esta historia, como lo he dicho en algún momento, como tantísima gente lo puede hacer, pero no lo hace porque es mucho más fácil escuchar a otro que va a poner sacrificio, horas, tiempo y demás para ver si realmente esto es así. Entonces, yo no me dedico a perder el tiempo. Lamentablemente tengo un mapa muy desgraciado en ese sentido. Porque para mí el tiempo es oro. Así que yo trato de que mi tiempo realmente sea algo que pueda brindar algo a otra persona, si le sirve, pero fundamentalmente a mí. Porque cada vez que yo vuelvo a leer, para que ustedes lo puedan escuchar después, lo que yo voy a leerles, yo estoy en ese momento, piso el mismo suelo que ese Jesús de Nazaret, estoy en el ambiente y me imagino que ustedes también lo pueden hacer. Aunque recién lo escuchen por primera vez, ya con internet hay 2 millones de sitios donde pueden escuchar los audiolibros, lo pueden ir y comprar. Ahora hay que sentarse y leerlos, hay que sentarse y escucharlos, son 12 libros, así de gordos algunos, pero que una página es mucho mejor que la otra, porque realmente lo que uno puede llegar a sentir de todo eso no tiene parangón. No hay nada afuera que sea de tal resonancia como es la historia de este Jesús de Nazaret, que ese cuerpo físico es aquel que se llamó Jesús de Nazaret, materializado como nosotros, pero que después, cuando se despide de esta humanidad, abriendo la puerta que vamos a ver más adelante que quedó abierta, y eso lo podrá ver solamente el corazón, la mente no. La mente va a seguir dudando y la mente va a seguir poniendo, la mente física, va a seguir poniendo palos en la rueda con su fanatismo, vuelvo a decir, su separatividad, con sus ganas de no ver lo que tiene que ver, porque ahí tiene que generar el acto de voluntad. Y ese Jesús de Nazaret que conocemos nosotros en lo que es la jerarquía humana, ese puente de seres que fueron humanos y que hacen el puente entre el gobierno planetario Shambhala y nuestra humanidad, ese Jesús de Nazaret se queda en un cuerpo etérico como el Cristo, o sea, el Mesías. El Cristo, ¿bien? Ese Cristo es la conciencia crística. Ese Cristo es el que vino a decir, ámense los unos a los otros como yo los amé. Pero no ahora. Ahora nosotros no nos amamos los unos a los otros, en absoluto. Eso vendrá más adelante, cuando esta conciencia que nos estamos preparando para pueda formar parte de aquello que hizo ese Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Fíjense el nombre, el Hijo del Hombre. ¿De quién? De José y María. 2 seres humanos que vivían, iban al baño, tenían sus necesidades, lloraban, murieron como cualquier ser humano, que las religiones se encargaron de poner allá arriba, inalcanzables, Dios mío, ¿bien? Que también vamos a ver esa parte de cómo era la familia de Jesús.
que ahora nosotros tenemos que poder hacer humano. Esa historia tiene que ser humana, no una historia inalcanzable, porque eso es lo que hace que mucha gente se dedique a decir, yo de eso no quiero saber nada. Cuando algo se pone allá arriba, impresionante, idolatrándolo, no, mirá aquí, la gente dice, eso no es para mí, yo no lo puedo alcanzar, porque no me estoy poniendo a la altura. Esa historia no se está poniendo a la altura humana mía. Y esto, caballo de Troya, lo que hace es eso. Trae toda esa información y nos dice, fíjense, que esto es tan simple como la historia de cualquier vecino, por supuesto no con esa trascendencia, pero realmente con el nivel de poder decir, esta historia me atañe, esta historia es para mí, como ser humano, ¿bien? Ese es el sentido de que yo me siente aquí y no, por ejemplo, en YouTube, que es una historia diferente, es información diferente, tiene que ver con lo que yo puedo investigar, con lo que puedo escribir, con lo que puedo saber, con lo que puedo recibir como información. Y esto forma parte de nuestra conciencia, conciencia humana, conciencia humana. Esto, si se quiere, son nuestros antepasados. Y no los tenemos localizados, no los tenemos puestos como corresponde para poder decir, esto tiene que ver con esto, entonces, esto tiene un simbolismo de tal forma, de tal manera. No, nos dedicamos a ver todo lo que está pasando afuera y nos olvidamos que la plataforma de lanzamiento para una humanidad consciente, coherente y tal como se visualiza hacia adelante, empezó en ese momento. Ahí empezó, no es ahora. Justamente es en ese momento, en ese Jesús de Nazaret que nace un 21 de agosto del año -7, o sea que, vuelvo a decir, estamos 7 años adelante, ¿no? Este es el año 2030. 2030, muy importante que podamos entender eso, que podamos entender que miramos la historia como no es, que nos hemos dejado engañar, que si estamos aquí tratando de reformular todo es porque realmente estuvimos mirando para otro lado. Bien, entonces, hoy vamos a seguir con los minutos o los momentos antes de la entrega de Judas Iscariote, bien, al Sanedrín, de Jesús de Nazaret. Ya estamos en los momentos previos a la crucifixión. Recuerden que por ser pueblo judío, esta es la madrugada del viernes, el Shabbat de las 5 o 6 de la tarde le da de baja a toda actividad, cumpliendo de acuerdo a lo que cada uno quiera llevar como creencia, diferentes rituales y demás, con lo cual no se podía tener a nadie, a ningún crucificado, que era la forma en que lo hacían, no se lo podía tener en la forma romana, no es la forma judía, es la forma romana. No se lo podía tener más allá de esa hora. Por eso Jesús de Nazaret es bajado de la cruz y envuelto en el manto que José de Arimatea manda, que es hoy lo que se conoce como la síndone o sábana santa, que ha sido muy estudiada y es una parte muy interesante. Fíjense, en YouTube está Un as en la manga, se llama el video, donde Benítez hace todo el recuento de lo que fue la historia de la síndone o la sábana santa, que es otra historia que deja un material palpable, físico, para que nosotros hoy, después de 2100 años, podamos darnos cuenta de que eso fue real.
porque de acuerdo a todo lo que van a poder ver, no existían tantas cosas como para todo lo que se pudo estudiar, todo lo que se pudo ver de esa sábana, de ese manto que lo cubrió a ese Jesús de Nazaret cuando lo bajan de la cruz y lo llevan a la cueva, que era como el lugar donde José de Arimatea enterraba a sus muertos, ¿no? Bien, estamos entonces en Jasón, el mayor norteamericano, que es quien sigue todos los pasos de Jesús, porque será el que en la actualidad nuestra, año 1973, deja todo escrito. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, una persona como JJ Benítez nos dé la información, como él fue testigo de todo lo que pasó en los 3 viajes. Fueron 3 viajes en el tiempo. El verdadero sentido era tomar ADN de Jesús para poder clonarlo en la actualidad. O sea, era un objetivo totalmente avieso y manipulador, un objetivo negativo, cosa que finalmente les cuento no se logra. Flor de desastre hubiera sido esto. Bien, Juan Marcos es el hijo de los Marcos, de Elías Marcos, el dueño de la casa donde en la planta alta se genera aquello que se llamó la Última Cena. Juan Marcos tiene en estos momentos 14 o 15 años, pero siempre siguió a Jesús porque su padre lo seguía. Siguió a Jesús y justamente lo está siguiendo en estos momentos porque sabe que algo se avecina, por lo que han podido más o menos darse cuenta durante la Última Cena, escuchando detrás de la puerta o viendo qué pasaba todo el movimiento, ¿no? Bien, Juan Marcos y yo nos apresuramos a salvar el muro que nos separaba del Calvero, donde había tenido lugar la triple oración del huerto, y, con idéntica prudencia, penetramos en el olivar siguiendo los pasos de Jesús y sus hombres. Hubiera dado 10 años de mi vida por haber registrado la conversación entre el maestro y aquel misterioso ser, y maldije mi mala estrella, que no me permitió contemplar los rostros de ambos personajes e interpretar al menos lo ocurrido entre los dos. Desde entonces, una afilada incertidumbre anida en mi corazón. ¿Podía ser aquel un ángel? Si realmente era así, qué lejos están los teólogos de la verdad. Cuando, al fin, nos asomamos al campamento, todo seguía más o menos igual. Los discípulos del Maestro, profundamente dormidos, permanecían ajenos a cuanto acababa de suceder a pocos metros de las carpas. Y digo que todo seguía más o menos igual porque, coincidiendo con nuestro retorno, 2 de los agentes secretos de David Zebedeo entraban también en el huerto. Jadeantes y excitados preguntaron por su jefe. Fue Juan Marcos quien le señaló el lugar donde montaba guardia. El maestro, entre tanto, había aconsejado a Pedro, Juan y Santiago que se retiraran a dormir. Esperen. Entonces, pero los apóstoles, suficientemente despejados, quizás con los cortos pero profundos sueños que habían disfrutado en las proximidades de la gruta, y cada vez más nerviosos ante la súbita llegada de los mensajeros, se resistieron. ¿Bien? Esperen, a ver, déjenme un segundo, porque tengo la sensación de que yo esta parte ya la he leído. ¿Ustedes ya la escucharon? No quiero repetir. A ver. No, bien. El fogoso Pedro, sin poder resistir la tentación, interrogó a uno de los agentes del Zebedeo, y el hombre, acorralado por las preguntas, ¿ya lo leí?
Bueno, momento porque entonces marqué mal, lo leí, ay Dios mío, díganme dónde he quedado, me quiero morir. Esperen, continúa, esperen. No, pero estoy aquí. Los griegos que acampaban al aire libre fueron despertados también por la precipitada irrupción de los agentes del Zebedeo y no tardaron en rodear a Jesús y a los 3 apóstoles interrogándoles. Pero el maestro, que había recobrado su habitual calma, les rogó que se tranquilizaran y que volvieran junto al molino de aceite. El nazareno comprendió al instante la actitud de sus hombres y, sin mediar palabra, se alejó del grupo, abandonando el campamento a grandes zancadas. Durante algunos segundos los griegos y los apóstoles dudaron. Una vez más fue el joven Juan Marcos quien tomó la iniciativa. En un santiamén escapó del huerto perdiéndose colina abajo. Aquella inesperada reacción de Jesús saliendo de la finca de Getsemaní me desconcertó. Según los evangelios canónicos, fuente informativa primordial, el llamado prendimiento debería llevarse a cabo en el referido huerto. Sin embargo, el nazareno acababa de abandonarlo. Sin pensarlo 2 veces, seguí los pasos del muchacho, sin preocuparme de los 3 apóstoles y de los griegos que permanecían inmóviles en mitad del campamento. Tanto Jesús como Juan Marcos habían tomado el conocido camino que discurría por la falda occidental del Olivete y que me había llevado en varias ocasiones hasta el puentecillo sobre la depresión del entonces seco torrente del Cedrón. En ese momento y justamente al otro lado del puente me llamó la atención el movimiento de un nutrido grupo de antorchas. Al observar más detenidamente, comprobé que se dirigía hasta este lado del monte. Aquellos debían ser los hombres armados de los que había hablado el mensajero del Zebedeo. Desconcertado, continué bajando por la vereda hasta que, en uno de los recodos del camino, vi a Marcos refugiándose a toda prisa en una pequeña caseta de madera que se levantaba al pie mismo del sendero. Me detuve sin saber qué hacer, pero mis sorpresas en aquella madrugada del viernes no habían hecho más que empezar. Elegí uno de los árboles más gruesos, trepando a lo alto y camuflándome entre su ramaje. Desde allí, Jesús quedaba a poco más de 5 o 6 metros, pero de pronto me vi asaltado por una duda que casi me hizo descender del olivo. ¿Y si el Galileo regresaba al campamento? En ese caso no tendría más remedio que arriesgarme y seguir a la tropa. Si no me equivocaba, la distancia recorrida por Jesús desde la puerta de entrada al huerto de Simón el leproso hasta aquella curva del serpenteante camino de herradura había sido de unos 100 o 150 pasos. Y al verle allí tan extrañamente sereno, empecé a comprender. No hacía falta ser muy despierto para suponer que su rápido alejamiento de la zona donde permanecían sus hombres solo podía estar motivado por el deseo de que su encuentro con Judas y la policía del Sanedrín no afectase a sus discípulos. Él sabía que muchos de ellos y de los griegos disponían de armas y probablemente quiso evitar el más que seguro riesgo de un choque armado. Si la memoria no me fallaba, en el campamento debía haber en aquellos momentos alrededor de 60 hombres. Habría sido suficiente que cualquiera de ellos, Pedro o Simón el Celotes, por ejemplo, hubiera sacado su espada para provocar un sangriento combate. Si la versión del agente secreto de Zebedeo era correcta, a los levitas del templo había que añadir la patrulla romana. Y esto, indudablemente, complicaba las cosas. Los mercenarios de la fortaleza Antonia no se distinguían precisamente por sus dulces modales. La fortaleza Antonia es la que se encuentra en el centro de Jerusalén, donde hoy está el Muro de los Lamentos.
Esa es la fortaleza Antonia, donde va a ser azotado Jesús. Yo había sido testigo de su ferocidad en el apaleamiento de un compañero. ¿Qué podía esperarse entonces de aquellos aguerridos infantes en el caso de que se llegara a un enfrentamiento? Lo más probable es que muchos de los discípulos del Maestro habrían resultado heridos o muertos y, en el mejor de los casos, hechos prisioneros. Y Jesús, a juzgar por sus oraciones en el olivar, quería evitarlo a toda costa. ¿Qué hubiera sido de su misión y de la futura propagación del Evangelio del Reino si los directamente encargados de esa predicación hubieran caído esa noche en Getsemaní? Las antorchas aparecían y desaparecían entre la espesura, acercándose cada vez más. Pedí información a Eliseo sobre la hora exacta. Era la 1:15 de la madrugada. La luna seguía brillando con todo su esplendor, proporcionándome una más que aceptable visibilidad. De pronto, y cuando el racimo de antorchas se hallaba a una cierta distancia de la almazara sobre la que aguardaba el maestro, vi aparecer por la vereda a un individuo. Subía a la carrera siguiendo la dirección del campamento. Jesús, al verle, se puso en pie, saliendo al centro del camino. El presuroso caminante, a quien en un primer momento no acerté a identificar, descubrió enseguida la alta figura del Galileo con su blanca túnica bañada por la luna. La inesperada presencia del maestro, cortándole el paso, debió desconcertarle porque se detuvo al momento. Pero, tras unos segundos de indecisión, prosiguió su avance, esta vez sin demasiadas prisas. El misterioso personaje, envuelto en un manto oscuro, debía hallarse a unos 30 o 40 metros del rabí cuando, por el fondo del sendero, irrumpió en escena el pelotón que portaba las antorchas. Venía en desorden, aunque formando una larga hilera de gente. A primera vista, el número de individuos rebasaba el medio centenar. Conforme fueron acercándose, pude distinguir entre los hombres de cabeza alrededor de 30 soldados romanos. Vestían la misma indumentaria que yo había visto entre los infantes de la Torre Antonia e iban armados con espadas, algunos lanzas y escudos. Inmediatamente detrás, casi mezclados con los primeros, un tropel de 40 o 50 policías del templo, armados en su mayoría con bastones y mazas con clavos. Mi desconcierto llegó al máximo cuando, por mi derecha, surgieron otras antorchas, diseminadas entre los olivos. No eran muchas, quizá una decena, pero zigzagueaban a gran velocidad descendiendo hacia el punto donde se hallaba Jesús. Por la dirección que traían supuse que se trataba de los discípulos, y un escalofrío volvió a recorrerme el cuerpo. Si ambos bandos llegaban a enfrentarse, quién sabe lo que podía ocurrir. El grupo de mi izquierda, el que procedía de Jerusalén, seguía avanzando en silencio hasta detenerse a un tiro de piedra del Galileo. Por su parte, los que acababan de aparecer por la derecha terminaron por concentrarse en el sendero. Una vez reagrupados, continuaron bajando, pero con gran lentitud. Cuando el tropel que llegaba con ánimo de prender al Nazareno se detuvo, los seguidores de Jesús hicieron otro tanto. Estos últimos quedaron bastante más cerca del Maestro, quizás a 20 o 25 pasos. A la luz de las teas distinguí en primera línea a Pedro y con él Juan, Santiago y una veintena de griegos. Sin embargo, por más que busqué, no vi a Simón el Celotes ni tampoco al resto de los apóstoles y discípulos. ¿Aquello significaba que no se habían despertado? Durante unos minutos que se me antojaron interminables, solo el viento silbó entre los olivos, agitando las llamas de las hachas de ambos grupos. Jesús, en medio,
Seguía pendiente de aquel hombre que se había destacado de la turba procedente de la ciudad santa. Cuando faltaban apenas unos metros para que dicho personaje llegase a la altura del rabí, la luna hizo resaltar la palidez de su rostro. Era Judas. Pero, ¿por qué se había adelantado a la tropa? Aquella incógnita sería resuelta a la mañana siguiente, poco antes del fatal e inesperado suceso que provocaría la muerte del Iscariote. Judas Iscariote se suicida. Una vez más, Judas había maquinado sus planes con tanta astucia como ruindad. Y al fin Jesús reaccionó. Con gran aplomo arrancó hacia Judas, pero al llegar a su altura se desvió hacia la linde izquierda del camino, esquivando al traidor. El Iscariote, perplejo, se revolvió un momento. El maestro había continuado en dirección a la soldadesca, deteniendo sus pasos a pocos metros del grupo. Y desde allí, con gran voz, interpeló al que parecía el jefe. ¿Qué buscas aquí? El soldado romano, que a juzgar por su casco con un penacho de plumas rojas y su espada situada en el costado izquierdo, debía ser un oficial, se adelantó a su vez y, en griego, respondió: «A Jesús de Nazaret». El maestro avanzó entonces hacia el posible centurión y con gran solemnidad exclamó: «Soy yo». Al escuchar las serenas palabras de aquel hombre, los 5 o 6 mercenarios romanos que ocupaban la primera línea retrocedieron bruscamente. Este súbito movimiento hizo que algunos de ellos tropezaran con los compañeros situados inmediatamente atrás, provocando una serie de grotescas caídas. Entre los que dieron con sus huesos en tierra había también varios que portaban antorchas, y éstas, al desparramarse sobre los caídos, contribuyeron a multiplicar la confusión. El oficial, indignado, retrocedió hasta el grupo de cabeza y comenzó a golpear a los torpes y vacilantes soldados con el bastón que llevaba en su mano derecha. Aquella escena me trajo a la memoria el relato evangélico de Juan, el único que habla de esta caída generalizada de parte de la tropa que había llegado para prender al maestro. Pero, lejos del carácter milagroso que algunos teólogos y exégetas han querido ver en dicho suceso, la única verdad es que aquellos hombres rodaron por el suelo como consecuencia de un movimiento mal calculado. Otro asunto es por qué retrocedieron. En mi opinión, es posible que sintieran miedo. Casi todos habían visto a Jesús cuando predicaba en la explanada del templo, y también era muy probable que hubieran sabido de sus prodigios y de su poder. Si unimos esto a la valentía con que el Galileo se presentó ante ellos, quizás aquí tengamos la respuesta. Mientras los infantes romanos se incorporaban y recomponían su maltrecha dignidad, Jesús, cuyos planes no estaban saliendo tal y como él había previsto, según pude averiguar horas más tarde, se acercó Judas, cuyos planes no estaban saliendo tal y como él había previsto, según pude averiguar horas más tarde, se acercó al Nazareno abrazándole. E inmediata y ostensiblemente, de forma que todos pudiéramos verle, se alzó sobre las puntas de sus sandalias, estampando un beso en la frente de Jesús, al tiempo que le decía: «Salud, maestro e instructor». Y el Galileo, sin perder la calma, respondió: «Amigo, no basta con hacer esto. ¿Es que además quieres traicionar al Hijo del Hombre con un beso?». Antes de que Judas pudiera reaccionar, el maestro se zafó del abrazo del traidor, encarándose nuevamente con el oficial romano y con el resto de la tropa. «¿Qué buscan?». «A Jesús de Nazaret», respondió el oficial. «Ya te he dicho que soy yo. Por tanto», prosiguió Jesús, «si al que buscas es a mí, deja a los demás que sigan su camino. Estoy dispuesto a seguirte». El oficial encontró razonable la petición del nazareno. Se situó a su lado
y, cuando se disponía a regresar a Jerusalén, uno de los guardianes del Sanedrín salió del pelotón abalanzándose sobre Jesús. Llevaba en sus manos una cuerda y, a pesar de que el jefe de la patrulla romana no había dado tal orden, aquel sirio, que respondía al nombre de Malco, se apresuró a sujetar los brazos del rabí tratando de atarlos por la espalda. Al verlo, el oficial levantó su bastón, dispuesto sin duda a espantar a aquel intruso. Pero la fulminante entrada en acción de Pedro y sus compañeros arruinaría los propósitos del responsable del prendimiento. Efectivamente, con una rapidez vertiginosa, Pedro y el resto, indignados por la acción de Malco, se precipitaron sobre él. Simón, Santiago y algunos de los griegos habían desenfundado sus espadas y, lanzando todo tipo de imprecaciones, se dispusieron al ataque. Antes de que la escolta romana tuviera tiempo de proteger a Malco, Pedro, espada en alto, cayó sobre el aterrorizado siervo del sumo sacerdote, lanzando un violento mandoble sobre su cráneo. En el último segundo, Malco logró echarse a un lado, evitando así que la potente izquierda de Simón le abriera la cabeza. El filo de la espada, sin embargo, rozó la parte derecha de su cara, rebanándole la oreja e hiriéndole en el hombro. Jesús levantó entonces su brazo hacia Pedro y con gran severidad recriminó su acción. «Pedro, envaina tu espada. Quien quiera que desenvaine la espada, morirá por la espada. ¿No comprendes que es voluntad de mi Padre que beba esta copa? ¿No sabes que ahora mismo podría mandar a decenas de legiones de ángeles y sus compañeros me librarían de las manos de los hombres?» Los discípulos, y especialmente Pedro, quedaron aturdidos. No entendían las palabras del Maestro y mucho menos su docilidad ante aquellos enemigos. Malco seguía retorciéndose y aullando de dolor cuando Jesús se inclinó sobre él. Con una gran firmeza retiró la mano del sirio del ensangrentado oído, colocando la palma de su diestra sobre la herida. En cuestión de segundos se registraron dos hechos inexplicables. En primer lugar, la noche, de pronto, adquirió una extraña luminosidad azul. Fue como un flash. Se prolongó durante un instante. Todos se miraron atónitos. Todo, insisto, se volvió azul. La noche, las personas, los olivos, todo. El segundo y no menos misterioso suceso fue la progresiva desaparición de los quejidos de Malco. Poco a poco fueron distanciándose y haciéndose más débiles. Después, el rabí repitió la operación depositando su mano sobre el hombro. Desde lo alto del árbol no pude verificar qué clase de curación efectuó el Galileo. Sin embargo, lo que sí estaba claro es que había detenido la copiosa hemorragia y congelado prácticamente el dolor de aquel desdichado. La belicosa actitud de Pedro y de sus compañeros solo sirvió para empeorar las cosas. El oficial romano ignoró las pacíficas palabras y el gesto humanitario de Jesús para con Malco y ordenó a su tropa que sujetaran al nazareno, amarrando sus muñecas a la espalda. Mientras le maniataban, el maestro, profundamente dolorido por aquella humillación, se dirigió a los levitas y soldados, quienes, con las espadas y bastones dispuestos para repeler cualquier otro ataque, contemplaban la escena. ¿Para qué sacan sus espadas y palos contra mí como si fuera un ladrón? Todos los días he estado con ustedes en el templo, educando y enseñando públicamente al pueblo, sin que hicieran nada para detenerme. Pero nadie respondió. Una vez inmovilizado con gruesas cuerdas, el oficial se dirigió a sus hombres ordenando que prendiesen también a aquel grupo de fanáticos, según sus propias palabras. Pero la patrulla no reaccionó a tiempo y Pedro y sus compañeros huyeron del lugar, arrojando las antorchas contra los romanos.
Este nuevo lapsus de la escolta fue más que suficiente como para que la veintena de seguidores del maestro se desperdigara ladera arriba entre los olivares. La casi totalidad de los infantes salió en su persecución. Sin embargo, los discípulos, mejores conocedores del terreno y con un pánico lo suficientemente grande como para volar más que correr, no tardaron en desaparecer. La prueba es que a los 5 o 10 minutos la tropa regresó al camino iniciando el retorno a Jerusalén. El maestro, fuertemente escoltado, no tardó en desaparecer con el grupo en uno de los recodos del sendero. Eran las 2 menos 10 de la madrugada. Bien. A ver, el vocerío. No, esperen. Bien, aquí. Esperen porque la verdad que lo voy marcando, porque esto tiene muchas explicaciones y la verdad es que quiero ir mejor a lo que tenemos, por lo menos a lo que es la pureza de toda esta historia, ¿no? A ver, déjenme un minutito. Ahí está. Cuando me disponía a dejar el olivar y encaminarme hacia la ciudad santa, las siluetas de 2 mercenarios rezagados aparecieron de improviso entre los olivos que se levantaban al otro lado del sendero. Me pegué como pude a uno de los troncos y esperé a que pasasen. Si descubrían mi presencia me hubiera visto en una delicada situación, pero en el momento en que los soldados entraban en la vereda, Juan Marcos, que había permanecido oculto durante todo el prendimiento, se asomó con gran sigilo a la puerta de la caseta. Aquello fue su perdición. Los romanos vieron al instante su escandalosa sábana blanca precipitándose hacia el muchacho. Esta vez, la reacción de los infantes fue tan rápida que Marcos no tuvo tiempo de escapar. Y uno de ellos hizo presa en el lienzo, mientras el segundo, también a la carrera, cubría las espaldas de su compañero. Pero el ágil Marcos no se dio por vencido, y sin pensarlo 2 veces se desembarazó de la sábana, huyendo desnudo hacia la masa de olivos por donde habían irrumpido los inoportunos extranjeros. Aquella maniobra del joven pilló desprevenidos a los romanos, que, para cuando salieron tras él, habían perdido unos segundos preciosos. El que había logrado sujetarle arrojó el lienzo al suelo y, maldiciendo, desenvainó su espada, iniciando una atropellada carrera. El compañero hizo lo mismo, internándose de nuevo en el bosque, pero la mala suerte parecía cebarse aquella noche sobre la tropa romana, y el segundo soldado tropezó en una de las raíces del olivar y cayó de bruces. Como consecuencia del golpe, el casco salió despedido rodando por la pendiente, pero el enfurecido infante se olvidó de su yelmo. Bien. No tuve que esperar mucho para reunirme con ellos. A los pocos minutos regresaron a la linde del olivar. Bien. Al verme, los soldados no reaccionaron y poco a poco fueron aproximándose. Un sudor frío empezó a empapar mi túnica. Si aquello no resultaba, mi seguridad podía verse seriamente amenazada. El que había extraviado el yelmo llegó hasta mí y, deteniéndose a un par de metros, me inspeccionó de pies a cabeza. ¿Quién eres? Me llamo Jasón, respondí con el corazón en un puño. Soy griego y me dirijo a Jerusalén. Bien. ¿De dónde vienes? De Betania. Entonces, repuso el que hablaba griego, ¿no sabes lo que ha ocurrido aquí? ¿Aquí? Pregunté, adoptando un tono de total ignorancia. No, ¿qué ha ocurrido? Es igual, concluyó el mercenario. Nosotros también vamos hacia Jerusalén. Si lo deseas, podemos escoltarte. Los soldados tenían prisa por alcanzar el pelotón que conducía al Nazareno, y al poco divisamos las antorchas, pero, ante mi sorpresa,
el grupo se hallaba detenido en mitad del camino. Cuando la pareja de rezagados se reincorporó a la patrulla romana, yo insinué que quizás fuese más prudente que permaneciera en la cola o que siguiera mi camino hacia Jerusalén. Pero el centinela, que parecía muy honrado con mi amistad, me aconsejó por señas que siguiera junto a él, y así lo hice. De esta forma, al aproximarme al oficial que mandaba el pelotón, comprendí por qué se habían detenido. El jefe de los levitas pugnaba por llevar al nazareno a la residencia de Caifás. Caifás, el sumo sacerdote de los judíos. Sin embargo, el optio romano, una especie de lugarteniente de los centuriones, responsable de la captura y custodia del prisionero, se oponía a esta decisión, estimando que sus órdenes eran precisas. Jesús de Nazaret debía ser conducido a la presencia del ex sumo sacerdote Anás. Al parecer, las relaciones entre el gobernador romano y las castas, el gobernador Poncio, al parecer las relaciones entre el gobernador romano y las castas sacerdotales judías seguían manteniéndose a través del poderoso e influyente suegro de Caifás. La policía levítica tuvo que ceder y Arsenius, el optio o suboficial romano, ordenó que la patrulla reanudara su camino hacia el barrio bajo de Jerusalén. Durante la discusión, Jesús permaneció en silencio, con los ojos bajos y prácticamente ausente. Judas, por su parte, se había situado entre los dos jefes, el romano y el levita, pero, por más que intentaba el diálogo con ellos, estos evitaban sus preguntas, permaneciendo en un total y violento silencio. Cuando pregunté el porqué de aquella actitud del optio y del capitán de los policías del templo hacia el Iscariote, el mercenario que hablaba griego respondió con una afirmación contundente: es un traidor. Estábamos ya a pocos metros del puente que enlazaba la falda del Olivete con la explanada situada al pie de la muralla oriental del templo, cuando ocurrió algo desconcertante e imprevisto. A la cabeza del cortejo marchaban ambos capitanes, en medio de ambos Judas, e inmediatamente detrás la patrulla romana rodeando estrechamente a Jesús. Por último, el tropel de levitas y siervos del Sanedrín, envueltos en sus mantos y rabiosos por la tajante decisión del suboficial romano de entregar el Galileo al ex sumo sacerdote. Yo caminaba a la izquierda del grupo junto a los últimos legionarios y, súbitamente, Juan Zebedeo, el que posteriormente sería llamado el evangelista, apareció por la derecha, adelantándose hasta llegar a la altura del maestro. Quedé estupefacto ante la valiente decisión del discípulo. Por lo que pude observar, Juan debía haber perdido el manto en la anárquica dispersión de los seguidores del rabí. Vestía únicamente su túnica corta hasta las rodillas y, en la faja, una espada. Al verlo, los policías del templo se alarmaron y advirtieron a su jefe la presencia del Galileo. El pelotón se detuvo nuevamente y el capitán de los levitas ordenó a sus hombres que prendieran y ataran también a Juan. Pero, cuando los sicarios de Caifás se disponían a amarrarle, Arsenios intervino de nuevo. Aquel veterano suboficial, sagaz y de condición noble, se interpuso entre el discípulo y los levitas, exclamando: «¡Alto! Este hombre no es un traidor ni tampoco un cobarde». Los hebreos no parecían muy dispuestos a perder también aquella oportunidad y protestaron enérgicamente. Los ojos del ayudante del centurión se clavaron en los del capitán de la guardia del Sanedrín. Bajo su rostro, pésimamente afeitado, sus mandíbulas crujieron y levantando el bastón hasta situarlo a un palmo de la frente del jefe de los levitas, repitió en tono amenazante: «Te digo que este hombre no es un traidor ni un cobarde.
Pude verle antes y no sacó su espada para resistir. Ahora ha tenido la valentía de llegar hasta aquí para estar con su maestro. Y haciendo silbar su vara con una serie de cortos y bruscos golpes de su muñeca, añadió, al tiempo que el responsable de los judíos retrocedía espantado: que nadie ponga sus manos sobre él. La ley romana concede a todos los prisioneros el privilegio de un amigo que le acompaña ante el tribunal. Nadie impedirá, por tanto, que este Galileo permanezca al lado del reo. El odio y el desprecio del Optio romano por los judíos en general y por aquellos en particular debían ser tan considerables que, en el fondo, la insólita decisión del suboficial pudo estar motivada, en mi opinión, no solo por la admiración hacia el audaz gesto de Juan, sino también por el mero hecho de humillar y contradecir a aquellos cobardes incapaces de enfrentarse por sí mismos al Nazareno. Al llegar al palacio de Anás, José de Arimatea me explicaría con todo lujo de detalles las tortuosas maniobras del Iscariote y de los levitas que llegaron incluso a solicitar de la guarnición romana que les acompañasen para prender al maestro. Esta providencial orden del Optio de la Torre Antonia vino a despejar otro de mis interrogantes. ¿Cómo era posible que Juan Zebedeo fuera el único apóstol que declara en sus escritos haber sido testigo presencial de muchos de los sucesos que acontecieron a lo largo de aquel viernes? Por lógica, de no haber sido por esta inapreciable ayuda del suboficial Arsenius, el seguidor de Jesús habría tenido muchos problemas para poder asistir a los interrogatorios y a la crucifixión. Tal y como estaban las cosas, hubiera sido casi imposible que las castas sacerdotales que odiaban al maestro y a sus discípulos cedieran y aceptasen la libre presencia de ninguno de los amigos del prisionero. Solo una imposición superior, emanada en este caso de la autoridad romana, pudo permitir a Juan la asistencia a los restringidos prolegómenos de la muerte del Hijo del Hombre. Como medida precautoria, el suboficial romano ordenó a uno de sus hombres que desarmara a Juan, y el pelotón continuó su camino. El público reconocimiento de la valentía de Juan por parte del suboficial romano representó un duro golpe para la dignidad de Judas. Avergonzado, con la cabeza baja y el ceño contraído, fue aminorando el paso hasta quedarse solo y rezagado, y así llegó a la casa de Anás. Juan, prudentemente, no habló en ningún momento con su maestro, ni éste hizo tampoco intención alguna de dirigirse al discípulo. Las circunstancias, además, no lo hacían aconsejable. Sin embargo, cuando enfilamos las desiertas calles de Jerusalén, me las ingenié para situarme al lado del Zebedeo y preguntarle por el resto de los hombres y, muy especialmente, por qué había tomado aquella arriesgada decisión de unirse a Jesús. El apóstol, con los ojos enrojecidos por el ininterrumpido llanto, pareció alegrarse un poco al comprobar que no se hallaba del todo solo, y me confesó que, una vez que lograron despistar a los soldados, Pedro y él habían decidido seguir a Jesús. Del resto, solo sabía que había huido en dirección al campamento. Durante el sigiloso seguimiento, Juan recordó las instrucciones que le diera el maestro, en el sentido de que permaneciera a su lado, y se apresuró a alcanzarle. Mientras tanto, Pedro, si es que no había cambiado de parecer, debía encontrarse a cierta distancia, siguiéndonos y camuflado entre la maleza. Hacia las 2:15 de la madrugada, la comitiva se detuvo ante la residencia de Anás, muy cerca de la puerta de Sion, en el extremo oeste de la ciudad y a corta distancia, según mis cálculos, de la casa de Juan Marcos, donde había sido la última cena. Allí, frente a la cancela del espacioso jardín que se abría frente al palacete,
El suboficial romano cedió oficialmente al prisionero al jefe de los levitas. Pero antes, dirigiéndose a uno de los legionarios y de forma que todos pudiéramos oírle, ordenó: «Acompaña al preso y vela para que estos miserables no le maten sin el consentimiento de Poncio. Evita que lo asesinen y guarda de que a este hombre», dijo refiriéndose a Juan, «le está permitido acompañarle en todo momento. Observa bien cuanto suceda». Y dando media vuelta se alejó del lugar en compañía del pelotón. Al despedirme de los dos mercenarios deposité disimuladamente sendas monedas de plata entre sus dedos, agradeciéndoles su ayuda y rogándoles que, antes de regresar a la fortaleza, le hablasen al compañero que había sido designado por Arsenius para proteger a Jesús y a Juan, y les suplicasen que me permitiera hacerles compañía. Los infantes sonrieron, y sin formular pregunta alguna, el que hablaba griego se entendió con el soldado para que mis deseos fuesen cumplidos. Otro discreto y oportuno denario de plata en el puño de este último terminó por disipar todas las suspicacias y recelos. De momento, mi presencia en la sede de Anás estaba garantizada. Una vez en el patio, parte de la guardia del templo se despidió, alejándose de la suntuosa residencia del ex sumo sacerdote, y varios seguidores de Anás acudieron precipitadamente hasta el jefe de los levitas. Este les ordenó que avisaran a su amo. «El prisionero ha llegado», les dijo, señalando al nazareno que seguía con las manos atadas a la espalda e inmóvil en mitad de aquel enlosado cuadrangular. Juan continuaba al lado del maestro, y el mercenario romano, a su vez, procuraba no perder de vista a ninguno de los dos, así como un reducido grupo de policías y sirvientes del templo que se afanaban en la preparación de una fogata. Apilaron varios troncos en una de las esquinas del oscuro patio y después de rociarles con aceite, inclinaron una de las teas sobre la leña prendiéndole fuego. La temperatura había descendido algunos grados y casi todos los allí presentes fueron aproximándose a la improvisada hoguera. A los pocos minutos, en el centro del patio, solo quedábamos Jesús, el jefe de los levitas, que seguía sosteniendo la gruesa maroma con la que habían maniatado al Hijo del Hombre, el discípulo, Juan, el soldado romano y yo. Frente a nosotros se levantaba una regia mansión de 2 plantas con una fachada enteramente de piedra labrada y unas delicadas escalinatas semicirculares de mármol. En la puerta, débilmente iluminada por sendos faroles de aceite, se hallaba una mujer gruesa, de baja estatura, que sonreía sin cesar. Pero aquella primera exploración del recinto se vio interrumpida por la repentina aparición de Judas. El traidor acababa de llegar a la casa de Anás, pero al ver a Jesús y a Juan permaneció tras las rejas que se elevaban sobre el cercado de piedra, y a los pocos minutos se alejó, siguiendo la misma calle que había tomado el grueso de la policía levítica. En su rostro, duro e impasible, no aprecié señal alguna de arrepentimiento. Al contrario, tuve la sensación de que durante aquellos instantes el Iscariote disfrutó del espectáculo. En el fondo, su venganza contra el maestro y contra Juan Zebedeo empezaba a fructificar. Juan también vio a Judas, no así al nazareno, que permanecía de espaldas a las rejas. El semblante del Galileo no había sufrido cambio alguno. Seguía ligeramente pálido y grave. Sus ojos apenas si se habían levantado en un par de ocasiones. Y a los pocos minutos de la marcha del traidor volví a sobresaltarme. Ahora era Pedro el que se hallaba detrás de los barrotes de la cerca. No entiendo cómo no se cruzó con Judas. Nervioso, caminaba de un lado a otro de la verja tratando de hacerse notar. Juan, al verlo, me hizo una señal con los ojos.
Asentí con la cabeza, indicándole que ya me había dado cuenta. Sinceramente, sentí lástima por aquel impetuoso pero cálido y bonachón apóstol. Al cerciorarse de que tanto Juan como yo habíamos reparado en su presencia, Simón agarró los hierros con ambas manos y comenzó a gesticular con la boca. Juan y yo nos miramos sin terminar de comprender las intenciones de Pedro. Al fin, señalando con el dedo índice hacia su pecho, movió la cabeza, comunicándonos con aquella mímica labial que él también deseaba entrar en la casa. Yo le miré encogiéndome de hombros. ¿Qué podía hacer? En ese instante, uno de los sirvientes de Anás salió de la mansión, haciendo un gesto al jefe de los levitas para que entrase. Me volví hacia Pedro y leí en su rostro la más profunda de las desolaciones. Pero, al cruzar el umbral, Juan se dirigió a la mujer que permanecía en la puerta, rogándole que dejara pasar a su amigo. Y el apóstol señaló a Pedro con la mano. Quedé desconcertado al oír cómo la gruesa matrona, sin pestañear siquiera, y en un tono cordial, accedía a la petición del Zebedeo, llamándole incluso por su nombre de pila. A lo largo de esa angustiosa madrugada, Juan me aclararía que no había ningún secreto en el amable comportamiento de la guardesa. Tanto él como su hermano Santiago eran viejos conocidos de aquella mujer y de los sirvientes de la casa. Juan y su familia, especialmente su madre, Salomé, pariente lejana de Anás, habían sido invitados en numerosas ocasiones al palacete del ex sumo sacerdote. Mientras el jefe de los levitas conducía al nazareno al interior de la mansión, la portera descendió las escalinatas procediendo a franquear la entrada al decaído y atemorizado Pedro. Allí mismo fue presa de otra grave duda. Fui presa de otra grave duda. Al ver entrar a Simón, recordé que, si los evangelios no erraban, las famosas negaciones del fogoso discípulo no tardarían en producirse. Y aunque los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas situaban tales negaciones en la sede del sumo sacerdote Caifás, supuse que el testimonio de Juan, que menciona este suceso en el patio de Anás, debía ser el correcto. El discípulo, al comprobar mi indecisión, me instó a que le acompañase. Pero elegí quedarme en el patio junto a Pedro, y así se lo dije. Después de todo, lo que pudiera ocurrir en el interior de la casa del suegro de Caifás se hallaba perfectamente cubierto con la presencia de Juan. Estos razonamientos me tranquilizaron a medias y, sin perder un segundo, acudí al encuentro de Pedro. El hombre, al verme, se abrazó a mí sin poder contener las lágrimas. Estaba confuso, no acertaba a entender lo que estaba pasando y por qué Jesús se había dejado prender tan fácilmente. Él, capaz de resucitar a los muertos, se lamentaba una y otra vez, no ha movido un solo dedo para impedir que le capturasen. Y lo que es peor, añadió con una rabia sorda, es que ni siquiera nos ha dejado a nosotros la oportunidad de ayudarle. ¿Por qué? ¿Por qué? A duras penas traté de serenar sus ánimos, pero su nublada inteligencia y su pasión por Jesús, donde se mezclaban por igual el odio hacia Judas y hacia los miembros del Sanedrín, el miedo por su propia seguridad y la del grupo, y una inmensa incertidumbre por el rumbo que estaban tomando los acontecimientos. Es triste y casi increíble, pero no me cansaré de insistir en ello. Ni Pedro ni el resto de los apóstoles habían entendido a aquellas alturas la verdadera misión del Hijo del Hombre. ¿Bien? Tampoco lo entendimos nosotros, así que por eso estamos como estamos 2100 años después. Bueno, voy a dejar aquí para que podamos entrar después en todo lo que es el cuestionamiento que le hacen a Jesús y todo el paseo que le van a dar de un lado a otro
y por supuesto, como dije, no voy a leer ni el apaleamiento, ni voy a leer la crucifixión. Eso lo dejo en mano de cada uno. Sí voy a leer los sucesos posteriores a la crucifixión, porque aclaran muchísimas situaciones, y si uno tiene la oportunidad de usar su mente, de usar su corazón para poder entender lo que está sucediendo en nuestra humanidad, que tiene todo que ver con esto, bueno, los caballos de Troya tienen una fabulosa misión en este mundo: poder hacernos recordar quién fue nuestro creador. ¿Quién fue nuestro creador? Es el único sentido de venir a este mundo. Jesús, ese ser humano que conocimos como Jesús de Nazaret, viene a este mundo, uno de sus tantos mundos, para conocer a los hijos que ha creado con su mente. Hijos que van a materializarse para poder materializar una vida física. Y en base a eso, nuestros propósitos, nuestros destinos, nuestros deseos solo tienen que ir en dirección de este Jesús de Nazaret, y no estoy hablando de religión. Cada vez más lejos de la religión todo esto. ¿Bien? Es nuestro destino, como diría Benítez, es un destino azul. Es un destino que tiene que ver con nuestra divinidad dormida, con nuestra divinidad inconsciente, con nuestra necesidad de aquí en adelante de ser realmente capaces y conscientes de llamarnos hijos humanos de este ser que lo único que vino a dejarnos como lección es esa frase: ámense los unos a los otros como yo los amé, como puedan, como lo sientan, como lo vean. No hay una sola fórmula, hay muchísimas. Así que bueno, la semana próxima, vamos a vernos la semana próxima para seguir con estos momentos cruciales de la noche, la madrugada en que apresan a Jesús de Nazaret. Bueno, los espero el jueves en YouTube, así que si les gusta, compartan, dejen sus comentarios, y ya saben, información de esto hay en muchísimos lugares y están todos los audiolibros. Ya todos los audiolibros de Benítez están en las redes, así que también lo pueden escuchar ahí o directamente leerlos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Les mando un cariño y nos vemos.